Al atardecer, Jesús llegó con los 12. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed, porque este es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, dio gracias y se los entregó. Todos bebieron de él. Y les dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes». La última cena, uno de los momentos más importantes en los evangelios. Fue durante esta comida, la última con sus discípulos, cuando Cristo instituyó una nueva alianza al compartir el pan y el vino. Este evento inspiró a algunos de los más grandes artistas del mundo: Leonardo da Vinci, El Greco, Salvador Dalí. Y para los entusiastas del misterio y de lo oculto, fue cuando uno de los objetos más místicos de todos apareció por primera vez: el Santo Grial, la copa usada en la última cena. Hay menciones del Santo Grial en la literatura celta. No había historias de tesoros cuando llegó, pero sí había historias de tesoros en esta área. Siempre las hubo. Si pudiésemos leer a través de las leyendas, veríamos que todos los caminos conducen al Santo Grial. Por lo que sabemos, no existe ningún Santo Grial que pueda hallarse. Eso es risible. En 2003, Dan Brown escribió el Código Da Vinci, en el que propuso una poco conocida pero muy controversial interpretación del Santo Grial. El libro puso de nuevo en primer plano la ancestral búsqueda del Santo Grial. En la versión cristiana, el Grial es un contenedor usado para alimentar a los discípulos en la última cena y también para recolectar la sangre de Cristo. Hay muchas ideas diferentes sobre lo que es el Santo Grial. Una escuela de pensamientos dice que el Santo Grial es la copa que usó Jesús en la última cena. Otra idea es que la piedra verde es la esmeralda de Satán, que perdió cuando luchó contra Jesús. Esa esmeralda cayó a la tierra y se convirtió en el cáliz. El cáliz es la esmeralda, la piedra verde de Satán. Y existe la idea simbólica de que el Santo Grial representa el conocimiento. La más intrigante y misteriosa de todas las interpretaciones dice que es una persona y no un objeto, y que esa persona es María Magdalena, que ella y Jesús estaban casados y que fue suprimida, igual que la verdad sobre la joven familia. Suprimida. Después de la crucifixión, el fiel José de Arimatea llevó a María Magdalena, la esposa de Cristo, al sur de Francia, donde fue protegida y cuidada por personas buenas y honorables, y que sus hijos, hijos de Jesús, quizá también una hija, se enlazaron con la familia real de los merovingios, los descendientes de Meroveo, los misteriosos doblemente nacidos, como relatan los antiguos mitos, quienes se convierten en los precursores del grandioso y misterioso linaje real francés. Nadie sabe exactamente qué es el Santo Grial. Algunos dicen que es el cáliz del que bebió Jesús en la última cena, otros dicen que es el plato del que comió, otros dicen que es solo una sensación de iluminación, otros claro dicen que es el linaje de Cristo.
Nada ha sido probado, nada ha sido hallado. ¿Copa sagrada? ¿Conocimiento universal o descendiente de Jesucristo? ¿En qué dirección debo conducir mi investigación? Mi primer reflejo fue dirigirme a donde tuvo lugar la última cena, Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén es un área amurallada dentro de la moderna ciudad de Jerusalén con una población cercana a las 750.000 personas. Aquí, las angostas calles están prohibidas para todos los automóviles. Altos muros construidos en el siglo XVI por el sultán Solimán el Magnífico rodean la ciudad vieja, que está dividida en 4 distritos: armenio, judío, cristiano y musulmán. Entre la época en que vivió Jesús y los tiempos modernos, la ciudad ha sido destruida y reconstruida muchas veces, siguiendo los caprichos de los conquistadores de la ciudad. Se ha especulado mucho sobre el lugar exacto donde Jesús compartió su última comida con los discípulos. Los evangelios son vagos respecto a los detalles. Mateo y Juan apenas hablan de ello. En cuanto a Marcos y Lucas, sus evangelios solo mencionan un gran salón superior, amoblado y preparado en una casa de la ciudad. Sin embargo, según la tradición, el cenáculo, el salón donde se realizó la última cena, era un salón grande con techo abovedado, en el segundo piso de lo que una vez fue la Santa Iglesia de Sion, destruida por los persas en el año 614. Los edificios del cenáculo están ahora al final de un estrecho y soleado callejón típico de la ciudad vieja de Jerusalén. Al gran salón superior puede accederse por una escalera que conduce a la calle. Con todas las sucesivas destrucciones y reconstrucciones, es imposible saber con seguridad si este lugar es, de hecho, el salón superior amoblado descrito por Marcos y Lucas. Pero parece que los primeros cristianos se esforzaron mucho por perpetuar el recuerdo de su importancia, construyendo continuamente nuevos edificios en el lugar. Una vieja tradición cristiana nos recuerda que fue aquí donde Jesús partió el pan y compartió su vino, y que fue aquí donde sostuvo una copa hecha a mano que se convirtió en el objeto de una de las búsquedas más asombrosas de la historia, el Santo Grial. Si el Santo Grial era una copa, ¿cómo podemos distinguirla de otras? No tenían cálices en el siglo I, usaban copas muy sencillas. Tengo ejemplos aquí en mi colección privada. Aquí, por ejemplo, tenemos una copa judía de arcilla del siglo I. Un judío la habría usado para beber vino en una ocasión normal, pero nunca en la Pascua. ¿Por qué? Porque la arcilla no es kosher. Para los judíos, solo la piedra era kosher, pues la piedra era creada por Dios. Así que un judío muy conservador usaría una copa de piedra. El Santo Grial. ¿Cuándo exactamente se convirtió esta copa ordinaria en el objeto de tan extraordinaria búsqueda? Pasaron más de 1000 años antes de que la última cena fuese mencionada en la literatura. Para entender la esencia del Santo Grial, debemos dejar las soleadas calles de Jerusalén y dirigirnos al verde campo inglés. Tendremos que dejar de lado al rey de los judíos por un momento y concentrarnos en otro rey, Sir Pendragón, Arturo Pendragón, también conocido como el legendario Rey Arturo. El gran Rey Arturo es una de las leyendas británicas más antiguas y duraderas. Hay una enorme controversia sobre si fue una figura histórica o si fue solo un mito. Y eso lo coloca en la misma categoría de nuestro famoso forajido Robin Hood, quien vivió varios siglos después. Y se dice que el rey Arturo fue el líder de una banda de nobles caballeros: Sir Galahad, Sir Gawain, Sir Perceval y el resto, quienes iban por allí rescatando damiselas de los dragones y ogros o monstruos de otro tipo. Probablemente se trató de alguien que realmente existió, pero que se convirtió en el sujeto de una extraordinaria leyenda. Fue hecho rey de toda la Gran Bretaña, expulsó de la isla a los anglosajones, incluso conquistó Francia, que entonces era conocida como Galia, y llegó hasta Roma. Tal vez hubo un verdadero rey Arturo en algún momento, un noble particularmente prestigioso y valiente, que luchó contra los anglosajones, dando como resultado que una de las leyendas más antiguas de la historia fuera de él.
fue en uno de los relatos épicos de los Caballeros de la Mesa Redonda, escrito por Chrétien de Troyes en la segunda mitad del siglo XII, cuando el legendario rey Arturo apareció en busca del Santo Grial. Según la historia, cuando Arturo aún era adolescente logró remover una espada de una piedra, convirtiéndose en rey de Gran Bretaña. Una vez coronado, Arturo ordenó a sus compañeros más valientes, los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda, hallar el Santo Grial. Chrétien de Troyes escribió la historia del Grial. Dijo que usó las historias más antiguas y probablemente sea cierto. Hay menciones del Grial en la literatura celta. Está descrito como el caldero de la abundancia en la mitología celta, que fue descubierto luego de un largo viaje por mar y regresado a los mortales. Podría usarse para zambullirse o para renovar la vida o sanar heridas, ya que nunca se vaciaba, siempre brindaba alimento. Pero digo que Chrétien de Troyes era un clérigo que vivió en tiempos extraordinariamente religiosos, cuando el catolicismo era muy popular, y transformó el Grial en una reliquia cristiana. Arturo tomó parte de la búsqueda del Santo Grial, pero luego de la publicación de los escritos de Chrétien de Troyes, se cree que fueron los caballeros, en particular Percival y Gawain, quienes fueron en búsqueda del Santo Grial. Arturo tuvo un rol secundario y fueron los Caballeros de la Mesa Redonda, los caballeros de su corte, quienes tomaron su lugar. Esta fue la búsqueda del Santo Grial. Según la historia, solo Galahad, el más puro de los caballeros, logró estar cerca de obtener el Grial. La aventura de los Caballeros de la Mesa Redonda llegó a su fin durante la batalla de Camlan, una sangrienta confrontación en la que el rey Arturo resultó gravemente herido por su hijo ilegítimo, Mordred. En agonía, el rey fue llevado a la isla de Avalon, donde murió. En cuanto al Santo Grial, su destino nunca se supo, ya que Chrétien de Troyes murió antes de poder completar la historia, dejando al Grial perdido en la niebla histórica y geográfica. Glastonbury, un pequeño pueblo en Somerset, Inglaterra, era una parada inevitable en la ruta del rey Arturo. Se dice que es el lugar de la legendaria isla de Avalon. Y aún más, según la antigua tradición celta, Glastonbury es donde también está oculto el Santo Grial. La historia dice que el día después de la crucifixión de Cristo, José de Arimatea, quien había usado el Grial para recoger la sangre de Jesús, navegó desde Jerusalén llevando la preciosa reliquia con él. José atracó en Glastonbury, donde construyó una pequeña capilla y enterró el Santo Grial en alguna parte de ese lugar. Según la leyenda celta, la abadía más famosa de Gran Bretaña fue construida sobre las ruinas de la capilla de José de Arimatea. Hubo un descubrimiento hace varios cientos de años en la abadía de Glastonbury, y la inscripción que hay allí, dentro de un ataúd de roble, que medía casi 5 metros de profundidad, el doble de cualquier tumba normal, decía: aquí yace el rey Arturo y su segunda esposa, Ginebra. Luego de este descubrimiento, los cuerpos fueron movidos y enterrados de nuevo en 1278 dentro de la abadía. Hoy, 2 placas conmemorativas sirven como recordatorio de este descubrimiento. En cuanto al Santo Grial, a poca distancia de las ruinas de la abadía se halla un pozo conocido como el Pozo del Cáliz. Según la doctrina, fue aquí donde José de Arimatea dispuso del Grial. Sin embargo, no parece haber ninguna indicación de que haya sido encontrado aquí. Si el Grial que busco ya no está en el fondo de este pozo, y si está oculto en alguna parte, entonces debo buscar en otro lugar. Para muchos, la búsqueda del Santo Grial es una aventura intoxicante. Incluso Indiana Jones no pudo resistir la tentación en su última cruzada. Si el Santo Grial existe, ¿cuál es su aspecto? ¿Qué buscan exactamente los cazadores de tesoros? ¿Y dónde deben buscar? El Grial es una palabra que designa una copa en el español antiguo, así que sabemos por la propia palabra que la leyenda del Santo Grial debe provenir de un área donde una copa es llamada Grial. Puede ser en España, en la península ibérica.
En la Gran Catedral de Valencia, España, los visitantes pueden ver una notable reliquia. Es una pequeña copa de piedra que, con el tiempo, fue montada sobre un magnífico panal de oro decorado con gemas. Incluso medio siglo antes de ser escrito el primer mito de Perceval, tenemos un documento que describe una copa de piedra como el cáliz de nuestro Señor Jesucristo en un monasterio en el norte de España, San Juan de la Peña, en el pie de una montaña llamada Montsalvatores, o en dialecto occitano local, Montsalvage. Montsalvage es el nombre del castillo del Grial en Perceval. De hecho, si seguimos la descripción geográfica y los detalles topográficos y la descripción del verdadero aspecto del castillo en la narración, es idéntico al monasterio de San Juan de la Peña. En 1399 fue llevado de San Juan de la Peña primero a Zaragoza y luego a Barcelona y al final a Valencia, y actualmente aún es venerado en la Capilla del Grial, en la Capilla del Cáliz Sagrado, en la Catedral de Valencia, donde puedes verlo cuando vas a Valencia. Este es el auténtico Santo Grial y puedo probarlo, pues a comienzos de la historia del Santo Grial en el Perceval de Wolfram von Eschenbach, se menciona una misteriosa inscripción en el Santo Grial que da el nombre del Grial como al lapsis exilis en escritura cúfica, y de hecho, al pie del Santo Grial original, en la Capilla del Santo Grial en Valencia hay una escritura cúfica, al lapsis exilis, exactamente la escritura citada por Wolfram von Eschenbach. Aunque la copa de Valencia parece remontarse a los tiempos de Jesucristo, y aunque se parece a la descrita en la leyenda artúrica, ¿podría ser el verdadero Santo Grial? Las primeras pistas escritas de la Copa de Valencia se remontan a la Edad Media, una época cuando unas 20 iglesias aseguraban poseer el Santo Grial. ¿Es la Copa de Valencia realmente el Grial o solo un Grial? La verdadera historia del Santo Grial parece ser mucho más oscura, pero está invariablemente asociada a un grupo de nobles caballeros, los Caballeros Templarios. Una orden que era tanto militar como religiosa, creada en 1129 para proteger a los peregrinos en camino a Jerusalén. Con su cuartel general construido sobre las ruinas del Templo de Salomón, los caballeros hallaron muchos tesoros fabulosos, incluyendo el Santo Grial. Luego de llevar sus tesoros de vuelta a Europa, los templarios, quienes trabajaban directamente para el Papa, contra toda lógica aparente, entregaron el Santo Grial a los cátaros, una secta en conflicto con la Iglesia Católica Romana. Los cátaros eran otra secta religiosa en Francia, principalmente en el sur de Francia y el norte de Italia. Creían en dos dioses, creían en un dios material, que no era muy bueno, y creían en un dios espiritual, que era básicamente el dios del amor. Creían que todo lo material, incluyéndonos a nosotros, nuestros cuerpos y todo lo hecho por el hombre y lo natural, era esencialmente malo, malévolo, y que todo en el mundo espiritual era bueno. Cuando lo pienso, probablemente eran como hippies, amaban la paz, el amor libre, no creían en el matrimonio ni en la guerra. Suena ideal. Decidieron entonces que llevarían esa vida pura. Había diferencias de opinión en la religión de los cátaros, una religión que enseñaba a sus seguidores asuntos religiosos, pero de un modo diferente a la Iglesia Católica. Los cátaros eran más severos y también más objetivos. Esta visión de la cristiandad pronto fue considerada inaceptable por Roma. En consecuencia, los cátaros, también conocidos como albigenses, fueron declarados herejes. En 1209, Simón de Montfort, un caballero asignado a Carcasona, recibió la orden de dirigir una campaña real contra los albigenses. A finales del siglo XII, Inocencio III pidió a los nobles tomar acciones contra estos herejes,
que eran considerados peligrosos, así que convocó a una cruzada contra esas personas que eran peores que los paganos, incluso peores que los musulmanes. Y así fue como logró que los nobles interviniesen con sus ejércitos en una cruzada contra los cátaros. Felipe Augusto, quien era rey de Francia entonces, no creyó tener el derecho o la competencia para intervenir, pero autorizó a los varones del norte de Francia a tomar parte en esta cruzada. Comenzando en 1209, la cruzada continuó por oleadas y no terminó hasta 1229 con el establecimiento del Tratado de París-Mons. Así, el Santo Grial, que le había sido confiado a los cátaros por razones no muy claras, estaba ahora en medio de otra cruzada, esta vez en territorio cristiano en el sur de Francia. Mientras los cátaros se movían, retirándose de sus oponentes, ocultaron la preciosa reliquia en varios castillos cátaros en el camino. No eran castillos cátaros, eran castillos languedocianos, donde se refugiaban los cátaros. Algunos pertenecían a los cátaros, a señores que habían sido convertidos al catarismo, y otros pertenecían a familias que eran principalmente ortodoxas, donde solo algunos de sus miembros eran cátaros practicantes. Perseguidos por los cruzados, que eran comandados por el Papa, los cátaros ocultaron sus tesoros religiosos, incluyendo el Santo Grial, en muchos castillos sobre colinas, como Puy-Vert, Pays-Perthus y Montségur. Seguí este rastro cátaro en busca de pistas históricas del Santo Grial. Usted verá gente de todo el mundo. El primer ataque contra los cátaros por los cruzados católicos tuvo lugar en el castillo de Puy-Vert. Ubicado en la cima de una colina rocosa, dominando el pueblo del mismo nombre, el castillo de Puy-Vert se yergue regio sobre el campo, en el propio corazón del que fuera una vez territorio cátaro. En el otoño de 1210, el ejército de Simón de Montfort tomó el castillo de Puy-Vert. Se apoderaron de todo lo que había. Tal vez el Santo Grial estuvo allí alguna vez, pero ya no era así. Luego de que Puy-Vert fuese tomado, los cátaros huyeron y buscaron un nuevo refugio. Otro oasis cátaro fue la fortaleza de Pays-Perthus, ubicada en una colina rocosa a 800 metros de altura. En 1240 le tocó el turno a Pays-Perthus de sucumbir a las fuerzas francesas. Cuando los hombres del rey tomaron la fortaleza, no pudieron hallar el legendario Santo Grial en ninguna parte. Sin duda, había sido llevado a un lugar más seguro. Un pequeño grupo de cátaros escaparon a la persecución, luego de la caída de Puy-Vert y la invasión de Pays-Perthus, hallando un refugio en Montségur. Para las personas que se ocultaban en Montségur, el asedio duró 9 meses. Pero para una batalla de 9 meses como esa, realmente resistieron tanto como pudieron. Pero ese asedio marcó la resistencia cátara a los invasores. La fortaleza de Montségur, que se halla en un pico rocoso a 1200 metros, es prácticamente inaccesible. Es tan difícil de penetrar que se requirieron 3 intentos para desalojar a los habitantes. Pero cerca de la Navidad de 1243, un puñado de cruzados logró escalar la montaña hasta la fortaleza, donde tomaron el control de la torre de vigilancia. Entonces la batalla comenzó. Los cátaros resistieron por otros 3 meses, pero el 1 de marzo de 1244, Pierre Roger de Mirepoix, señor de Montségur, finalmente fue forzado a negociar la rendición del castillo. Más de 200 cátaros que se rehusaron a renunciar a su fe fueron quemados en la hoguera. Sabemos que los cátaros eran muy conscientes de que estaban a punto de ser arrestados. Desde ese momento se las ingeniaron para sacar sus tesoros. 4 de sus montañeses más valientes llevaban con ellos, y cito, los tesoros de su fe. Y hay expertos en historia de los cátaros que sugieren que lo que llevaban era el Grial.
Algunos cátaros lograron escapar. Huyendo de la mirada alerta de sus enemigos, se ocultaron en una cueva que aún es visible desde las ruinas del castillo de Montségur. Desde ese momento, todo rastro del Santo Grial desapareció de nuevo, por 600 años. En un día claro, desde las murallas de Montségur pueden verse las colinas rocosas del departamento cercano de Aude, en el suroeste de Francia. Algunos dicen que aquí es donde se guarda el verdadero secreto del Santo Grial. El pueblo se llama Rennes-le-Château. ¿Cómo podía resistirme? La pequeña aldea medieval de Rennes-le-Château se halla en la cima de un pico rocoso a 5 kilómetros al suroeste del pueblo de Cuissat. Es un pequeño pueblo típico de Languedoc. El rasgo principal del pueblo es un castillo un poco derruido, que fue antes la fortaleza del señor local, un miembro de la familia Opul. Fue el castillo, que se remonta al siglo XIII, el que dio nombre a este pueblo medieval de Rennes-le-Château. En la entrada del pueblo, el alcalde colocó un cartel que advierte a los visitantes que no pueden excavar dentro de los límites del pueblo. Por más de 50 años, este pequeño pueblo ha atraído a los cazadores de tesoros de todo el planeta. Todo por un simple sacerdote de parroquia, Bérenger Saunier. La historia de Rennes-le-Château comenzó a finales del siglo XIX, cuando un pobre cura de parroquia, Bérenger Saunier, fue enviado a un pueblo empobrecido con una iglesia que se caía a pedazos. Comenzó a restaurarla. Encontró algo mientras trabajaba y nadie sabe realmente lo que era. La leyenda dice que encontró un tesoro. Él no buscaba tesoros, no había historias de tesoros cuando llegó, pero sí había historias de tesoros en esta área. Siempre las hubo. Pero estas leyendas están vinculadas a este tipo de lugares. Henry Lincoln, uno de los 3 coautores de La Sangre Sagrada y el Santo Grial, quedó tan fascinado por esta historia que dejó las verdes colinas de Inglaterra y se mudó permanentemente a un pueblo a pocos kilómetros de Rennes-le-Château. Visitamos juntos el lugar. Le pidieron buscar algo en la iglesia. Posiblemente lo pidió la familia Habsburgo. Y ellos fueron los que financiaron su trabajo. Cuando él quiso restaurar la iglesia, el dinero fue aportado por la condesa de Chambord, quien era esposa del pretendiente a la corona francesa. Había muchos documentos valiosos para la familia Habsburgo que se perdieron en la época de la Revolución Francesa. Bueno, no tanto perdidos, más bien escondidos. Estaban ocultos en algún lugar de la iglesia. Así que la coartada perfecta para que alguien excavara en la iglesia era que el párroco la restaurase. Así comenzó a desarrollarse la historia del Grial. Con la ayuda de algunos miembros de su parroquia, Saunier comenzó a renovar la iglesia. En julio de 1887, mientras movían la piedra del altar, los albañiles descubrieron 2 columnas visigodas. Las historias y rumores de un tesoro comenzaron cuando hizo el descubrimiento. Bajo un altar había una pequeña colección de lo que describió como medallas sin valor de la nobleza. Esto fue reportado por los 2 trabajadores que lo ayudaron a levantar la piedra bajo la cual halló estas cosas. Este descubrimiento atrajo a los buscadores de curiosidades a la abadía de Saunier. Este mejoró las calles de la aldea, que estaban derruidas. Incluso sorprendió a las personas al cambiar las inscripciones en las lápidas del cementerio detrás de la iglesia. ¿Qué pudo haber cambiado a este pobre cura de parroquia? ¿Qué encontró? ¿Y qué estaba buscando? En los meses y años siguientes, excavó el cementerio, incluso durante la noche. Los aldeanos no lo descubrieron por largo tiempo. Cuando lo hicieron, él y Marie, su ama de llaves, habían estado cavando en el cementerio. Habían excavado muchas tumbas. Los aldeanos se molestaron mucho y se quejaron con la policía.
Durante sus búsquedas meticulosas, el padre Saunier estuvo siempre acompañado por su fiel ama de llaves, Marie de Narnaud. ¿Sabía ella el secreto? En primer lugar, ella definitivamente conocía el secreto, pues era el ama de llaves del cura. Pero había algo más, había algún vínculo, había una amistad entre ellos. Parecía que, de la noche a la mañana, el cura había comenzado a hacer compras extravagantes. Cuando los aldeanos vieron que su cura empobrecido comenzó a restaurar la iglesia y no tenían idea de la procedencia del dinero, cuando vieron las nuevas obras, los aldeanos se alegraron. No sabían de dónde venía el dinero, pero luego cuando el cura comenzó a comprar tierras y a construir casas y una torre y a crear jardines y a ordenar que trajeran ron desde tan lejos como Jamaica, se preguntaron qué sucedía. Era imposible que hubiese amasado su fortuna simplemente cobrando por misas, incluso si hubiese elevado su tarifa un 10%. No podría haber ganado tanto. El simple cura de parroquia llevaba la vida de un príncipe. La repentina fortuna del padre Saunier y el inexplicable silencio de las autoridades religiosas puso las lenguas en movimiento. Enfrentados al silencio de la iglesia, muchos alegaron que el padre Saunier no había hallado un tesoro, sino un secreto. O tal vez un objeto precioso que usaba para obtener dinero de las autoridades religiosas. ¿Pudo haber sido el famoso Santo Grial que desapareció en la región 600 años antes? Se dice que halló 2 pergaminos, uno grande y uno pequeño. Tanto el pergamino grande como el pequeño probablemente sean falsos. Muy bien hechos, pero diría que son falsos. Probablemente realizados por el marqués de Cherisé, quien sabía muchas cosas, pero cuando descubre que son falsos, bien, tal vez lo sean. Eso es lo que los hace valiosos, así que incluso si comenzamos con un par de objetos falsos, aún así nos conducen por un sendero arqueológico e histórico tangible. Y fue ese preciso sendero el que descubrió Berenger Saunier. Luego de recibir una donación de la condesa de Chambord, quien le diera su primer respaldo financiero, comenzó los trabajos en la iglesia y se asume que cuando inició la renovación descubrió algo y lo que haya sido data la historia que lo hizo inmensamente rico, pues su fortuna era el equivalente a miles de millones de francos. Esa era una suma colosal. Al parecer, los Habsburgo le daban dinero. Hay ciertas evidencias, pues él tenía sobres preimpresos, varios de ellos, para un banco en Budapest, que era donde los Habsburgo tenían su capital. Si ellos le depositaban dinero en su cuenta bancaria, y él salía en viajes misteriosos en los que se ausentaba del pueblo por una semana, parecería que iba a Budapest para traer dinero en efectivo para vivir. Pero tuvo problemas de dinero. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en 1914, ya no podía viajar a Budapest. Así que el dinero se volvió un problema. Y antes de que la guerra terminara, murió. El padre Saunier murió el 22 de enero de 1917. Legó todas sus posesiones a Marie de Narnaud, su fiel y devota ama de llaves. Aquí fue donde Saunier pasó los últimos años de su vida. Era un hombre perturbado y preocupado. Se encerró aquí y sufrió un colapso en la puerta. En algún momento se sentó allí, en la entrada, y Marie lo halló tendido allí. Solo resistió algunos días más y murió. Pero fue aquí donde pasó los últimos años de su vida. Este era su estudio y su biblioteca. Se cree que durante los años que pasó en Rennes-le-Château, el padre Saunier plantó intencionalmente varias pistas por todo el lugar que conducían al tesoro de Rennes-le-Château y tal vez incluso al Santo Grial.
¿Por qué nos dejó esas curiosas pistas? ¿Por qué no solo lo dijo en voz alta? ¿Qué es lo que sabía él y nosotros no? Debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que dijo él en su última confesión? El sacerdote que la oyó se rehusó a darle la extrema unción. Hacerle eso a un cura fue algo terrible, hacerle saber que moría sin el perdón de la iglesia. Recibió la extrema unción en el funeral, pero eso fue días después. Fue un hombre perturbado e infeliz al final de su vida. ¿Por qué trataría de ese modo la iglesia a uno de sus miembros, a un sacerdote, cuando estaba muriendo? ¿Qué hizo? ¿O qué encontró para traer tanta desgracia al final de su vida? Y sobre todo, ¿qué sucedió con su inexplicable fortuna? Marie no pudo seguir teniendo sus fondos, no tenía acceso a su cuenta bancaria. Luego de la muerte de Saunier, Marie de Narnaud era pobre, porque heredó propiedades pero no dinero. Y aunque mantuvo la leyenda de que el padre Saunier había hallado un tesoro, y a pesar de decir a menudo, los habitantes de Rennes-le-Château caminan sobre oro, y ni siquiera lo saben, lo que dejó el padre Saunier podría alimentar a Rennes-le-Château por generaciones y aún quedaría algo. Ella no podía pagar los impuestos a la propiedad. No tuvo alternativa que vender todos sus muebles luchando fuertemente para poder sobrevivir. Si Marie de Narnaud vivía en la pobreza, ¿significa eso que el famoso tesoro del padre Saunier permanece en Rennes-le-Château? Eso es lo que creían los buscadores de tesoros. Los primeros buscadores de tesoros llegaron en los años 50, buscando un cofre con monedas de oro. Realmente no sabían lo que buscaban, así que cavaron al azar. Al no hallar nada, comenzaron a preguntarse qué podía ser ese fabuloso tesoro. Surgieron teorías más o menos basadas en la historia. La primera se relaciona con el tesoro de Blanca de Castilla. Luego pensaron que era el tesoro de los caballeros templarios o de los cátaros. Algunos incluso ahondaron en la historia del Imperio Romano, de los visigodos, en busca de un emocionante tesoro perdido que pudiese haber sido hallado en Rennes-le-Château. Pero de nuevo, no hallaron nada y las ideas se difuminaron. Y el esoterismo entró en escena con Gerard de Sède en los años 70. Comenzaron a surgir teorías que no se relacionaban con un tesoro enterrado, secretos de la iglesia y una tumba, tal vez la de María Magdalena. Incluso se especuló sobre el Santo Grial. Las pistas que supuestamente dejó Bérenger Saunier, los códigos secretos ocultos en el modo en que fue construida y decorada su iglesia, generaron nuevas investigaciones. Para muchos era solo cuestión de descifrar esas pistas. La idea de que el padre Bérenger Saunier podría haber dejado pistas en su iglesia o en algún otro lugar fue popularizada por Gerard de Sède, quien se basó principalmente en la decoración de la iglesia, que era muy compleja. La decoración de la iglesia llenó su mente con ideas de interpretación simbólica, parecidas al mapa de un tesoro que verías en una película de piratas. Se escribieron otros documentos explorando las ideas de Gerard de Sède en varias direcciones, con un interés particular en el área de los jardines. Esto les encanta a los buscadores de tesoros, pero no les ofrece realmente una solución. Es cierto, hay algunas cosas muy extrañas dentro de la iglesia. Están las estaciones de la cruz, representadas por pinturas muy extrañas. Todas las pinturas y estatuas son significativas. Por ejemplo, si observas las estatuas de los santos, si tomas la primera letra de cada uno de los santos, bien tienes a San Germán, a San Roque, hasta María Magdalena, y las iniciales fueron inscritas en el pedestal, de tal modo que obtienes la palabra francesa Graal, que significa grial. Si te tomas el tiempo de observar cada objeto uno por uno, hallas pistas que podrían no señalar el destino final, pero que muestran que Saunier debió averiguar algo extraordinario. Gerard de Sède escribió El oro de Rennes, o La vida insólita de Bérenger Saunier, cura de Rennes-le-Château, que transformó al pequeño pueblo en un misterio nacional y atrajo a los buscadores de tesoros. 13 años después, 3 autores ingleses escribieron La Santa Sangre y el Santo Grial.
Su libro sugería que el secreto del padre Saunier estaba relacionado con el Santo Grial. Los autores aseguraban que las palabras francesas Saint Graal, de hecho, representan Sang Royal, que se traduce como sangre real, y señalan un linaje de descendientes de Jesús y María Magdalena. En 2003, el autor estadounidense Dan Brown escribió el Código da Vinci, que pronto llegó al tope de la lista de los más vendidos. En la historia, el estadounidense Robert Landon, un profesor de simbiología religiosa, descubre que el curador del Museo del Louvre en París, Jacques Saunier, es el jefe de una misteriosa organización, el Priorato de Sion. Una poderosa hermandad cuya misión es proteger un secreto que podría desestabilizar la religión cristiana. El secreto es que Jesús de Nazaret tuvo un hijo con María Magdalena, y ese niño inició el linaje de Jesús, el Santo Grial. El Priorato de Sion fue una hermandad establecida en 1099, según ciertos documentos misteriosos descubiertos a principios de los años 60 en la Biblioteca Nacional de París. Estos documentos incluían hojas mecanografiadas con referencias históricas, manuscritos codificados que supuestamente eran copias de los descubiertos por el padre Saunier en Rennes-le-Château, además de una lista de los grandes maestros del Priorato de Sion desde que fue fundado, que incluían nombres famosos como el del alquimista Nicolas Flamel, Nostradamus y Leonardo da Vinci. El último nombre de la lista era Pierre Plantard. Pierre Plantard quería que las personas hablaran de él. Aprovechó la oportunidad de ganar dinero con Rennes-le-Château y ser conocido por el público. Así que Pierre Plantard fue quien ideó la teoría del secreto. Y el secreto del que nadie había hablado aún era la revelación de que Jesús se había casado con María Magdalena, que habían tenido hijos, que sus hijos habían reinado en Francia y que Pierre Plantard era el último descendiente. Así que Pierre Plantard se presentaba a sí mismo como poseedor de la sangre de Jesucristo y de la sangre real. Para dar más fundamento a sus ideas y para apoyar su demanda del trono francés, creó una asociación que llamó el Priorato de Sion. El propósito de la asociación era alentar a los miembros a ayudarse mutuamente, así que no era ninguna sociedad secreta. Hay muchas especulaciones locas sobre el Priorato de Sion, igual que acerca de Leonardo da Vinci, María Magdalena, Jesucristo y muchos más. Queremos que las novelas enciendan nuestra imaginación y el Código da Vinci hizo precisamente eso. El Código da Vinci logró interesar a miles de lectores en esta teoría de un linaje de Jesús. El furor resultó en la producción de varios libros pseudohistóricos basados en la supuesta relación entre Jesucristo y María Magdalena. Había un movimiento para hacer a Jesús más humano. Jesús siempre había sido considerado por el cristianismo como un Dios, el Hijo de Dios. Pero también tenía un lado humano, y este era un movimiento para hacerlo mucho más humano. Y la teoría del linaje de Jesús tuvo ese rol. Así que fue de algún modo un reflejo del pensamiento moderno. Bajo esta nueva luz, la relación entre Jesucristo y María Magdalena solo podía ser de naturaleza sexual. Y el abrazo solo podía ser un abrazo sexual, pero el Evangelio de Felipe hablaba claramente de un abrazo de iniciación, donde el conocimiento de iniciación era transmitido. Y eso nos lleva a la idea de una sociedad secreta que se transmitía un secreto. Eso básicamente lo resume. Y lo que vemos ahora es un nuevo modo de ver a María Magdalena en relación con las necesidades de la sociedad moderna. Es la emancipación de María Magdalena comparada con el retrato que fue pintado en los años 60. Si el Santo Grial realmente fue transmitido de un siglo al siguiente, no deberíamos buscar en las páginas de la novela de Dan Brown. Y si el Santo Grial es realmente una representación simbólica del conocimiento universal, resulta obvio que ese conocimiento no será revelado pronto. Podría bromear sobre la historia y decir que es cierta y que solamente los hechos fueron cambiados.